Iniciar el video también. Así te ven la cámara. Ahí está. Bueno, ahí cuando te den el ok, ya vas a arrancar. Sí, gracias. Un segundo, por favor. Bueno. Francisco Orni. Buenas tardes, Francisco. ¿Me podés escuchar bien? Usted es el hospedador ahora, me dice. ¿Cómo hago yo para saber si otros alumnos quieren entrar? No, porque el Zoom, la reunión no la creaste vos. Dice, usted es el hospedador. ¿Sí? Mira. Bueno, si en el caso de que alguien se quiera unir a la reunión, te va a aparecer ahí como participante, y esto se pone en rojo, ¿ves? Hay 3 participantes ahí. Eso se pone en rojo. A ver, entro. ¿Ves? Horacio, ¿me escuchás? Sí. ¿Mariano? Hola, Sí, ¿cómo Mariano. andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. No, ¿Qué decís? Muy bien, por suerte. bien. Quédate tranquilo, que ahora sos el hospedador, pero la sala está sin sala de espera. Entran directamente. Ah, fantástico. Bueno, No tenés que habilitarlo. un problema menos para mí. Si no lo habilitabas de ahí. Bueno, Listo, Horacio. gracias. Un abrazo y muy buena semana, Mariano. Gracias, igualmente. Que andes muy bien. Te agradezco mucho. No, por favor, hasta luego. Creo que ya está, ¿no? Un segundito. ¿Qué? Francisco, buenas tardes. No veo que ande el audio. No, su audio no todavía, puede estar conectado. Ah, yo estoy, pero Hola, no me... buenas tardes. Ahí está. Hola, Francisco, ¿me escuchás bien? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Me alegro. Gracias, Francisco. Te digo mañana. Mañana. Ahí me estaba despidiendo de mi socio, que me Está perfecto. deja acá la oficina, porque trabajamos juntos todo el día, pero cuando yo me conecto con, viste, la parte académica, yo la tengo Claro. instalada acá. Yo tengo varios chicos que están en distintos niveles, con distintos horarios, así que en mi casa no hay clima, no hay máquinas, no hay ambiente, no, imposible. Así que Imposible, sí, toda la sí. parte académica me la traje. Cuando recién arrancamos en el primer cuatrimestre del año pasado, allá por fines de marzo, principios de abril, iba a mi dormitorio, me apoyaba contra una pared para que no se viera nada raro, y daba desde el teléfono, pero eso me duró 15 días. Entraban a los gritos, nada, imposible, Muy incómodo, muy incómodo. tal cual. Vos Aparte, tenés lo que tiene esto, lo que tiene lo de la virtualidad es que perdés bastante privacidad. claro. Yo acá igualmente, yo estoy en el estudio y tengo todo este quilombo de atrás, pero mucho no me condiciona. No. Y, ¿vos sos de familia numerosa, no? No, yo vivo con mi hermano y mi mamá nada más. Somos 3. Ah, Y tengo meditación, así que yo por suerte no tengo estás. mucha interrupción. No, es más previsible y reflexivo lo tuyo, me parece muy bien. Sí. Es mi lugar de estudio ya. Tal cual. Así que bueno. ¿Cómo vas con tus otras 3 materias? Y me están llenando de trabajos prácticos en las prácticas. Era de esperarse, ¿no? Pero bueno, es demasiado ya. Me parece un Vos exceso. estabas con la práctica civil 1 Y con la penal. y Y con con la penal. concursal. Y concursal también me dan trabajos prácticos para tirar el techo. Impresionante. ¿Y qué trabajos prácticos te dieron para la práctica civil 1? Ya hice una demanda, ahora tengo que hacer que la tengo ahí a medio hacer, una medida cautelar, y ahora tengo que hacer una contestación de demanda y no sé qué más. ¿Y tenés material en que inspirarte? Y la verdad es que en las clases te dan pautas, pero más que eso, hay un blog, pero es muy básico, es muy, como que quizás no te alcanza. Está bien. Tenés que Escúchame, consultar de última.
anotá este teléfono, porque yo los correos muchas veces ni los miro. Y cuando necesites un modelo de algo, si yo lo tengo, te lo paso. ¿Tenés para Muchísimas anotar? gracias. Sí, estoy en la compu. Ahora que no hay nadie. 223 2, 2, 3, 5 5, 76 7, 6. 3343. Buenísimo, muchísimas gracias. No, me escribís y me decís, soy Francisco Horny, necesito, qué sé yo, por ejemplo, medidas Sí. cautelares yo para pasarte tengo, demandas yo contesto casi todos los días, porque yo trabajo en un organismo de gobierno que es Fiscalía de Estado y represento a la provincia de Buenos Aires en un montón de juicios, como 2000. Claro. En una época era como la guardia de un hospital, todos hacíamos de todo. Pero en el año 2017 se fueron creando distintos departamentos y yo me quedé, o me asignaron todo lo que es pretensiones indemnizatorias y fisco actor. Así Claro. que con juicios de daños y perjuicios y juicios medios raros, contesto todos los días. Aparte, bueno, yo ejerzo con cierta intensidad, entonces tengo algo, a lo mejor algún modelo para brindarte de algo que puntualmente por ahí necesites. Perfecto, muchísimas gracias. Justo Y lo que estaba haciendo ahora era que no encontré mucho. Era ¿viste? Una medida cautelar de una intervención judicial para recaudar, o sea, intervenir en una caja. En el Ajá. caso es una caja de un comercio. Pero me Eso. decían que busque jurisprudencia y No, poco y vos que nada. es un escrito muy sencillo el que tenés que hacer. Claro, previo al inicio de la demanda sería, o sea, una cautelar previa al inicio de... Una medida cautelar autónoma Claro. está, con intervención. ¿Eso estás necesitando concretamente? Es exactamente eso lo que tengo que presentar. Y no me dieron ningún modelo, justo eso, y no encontré nada tampoco. Pero más o menos lo armé, no sé, supongo, espero que esté bien. No sé. Vos tenés mi correo, ¿no? Sí, usted nos mandó un mail la Bueno, semana pasada. eso que hiciste, mandámelo, que yo mañana a la mañana te lo miro. Dale, muchísimas gracias. Te Ojalá que me lo voy a agradezco. anotar, porque... Sí, lo que no estaba seguro es que qué pruebas se pueden ofrecer en la medida cautelar autónoma, o sea, en orden a probar no, la verosimilitud en el derecho, etcétera, etcétera. no, ninguna. Vos Pero la ponés. documental, No, testimonial, para nada. Porque vos estás pidiendo una medida cautelar. No, acompañás documental de la cual tiene que surgir. La documental tiene que ser autosuficiente. ¿Mm? claro, claro. Yo, yo te diría que acompañes ¿Qué vas a acompañar vos? ¿Un título ejecutivo? En el ejemplo, porque, o sea, todo se basa en el ejemplo que nos dieron. En el ejemplo era, o sea, el cliente era un distribuidor de insumos de panificados y con el que al que le proveía de insumos, no tenían un contrato formal escrito. Entonces lo que tenían era remitos, facturas, no sé, en todo caso los libros contables del cliente. Pero así que la Entonces, documental sería esa, las tres cosas que dije: remito, sí, factura y los libros contables. sí, las facturas está bien porque es tu título. El remito está bien porque acredita la entrega de la mercadería. Entonces, por ahí elaborás vos la verosimilitud en el derecho. Claro. Y el Pero libro vos, contable en ese caso también te acredita, o sea, todos los movimientos. sí, el libro IVA, porque Claro, vos la factura la emitiste y el IVA ya lo tuviste que haber pagado. claro. ¿Mm? Bueno, seguimos hablando de las facturas Sí. mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le Te va? agradezco. ¿Qué tal, Juliana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aprovecho de decirle, profesor, que estoy sin internet, así que estoy usando los datos del teléfono. Si se me muere la conexión es por eso. Está, bueno. Y Marisa La Torraca, buenas tardes. No sé si está conectada. Buenas tardes, sí, Hola. acá, justita. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Bueno. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces, siendo ya las 18:36. Mi idea, la propuesta de hoy es parcelar nuestro encuentro en 4 partes. En primer lugar, hacer un pequeño esquema de recapitulación de nuestro encuentro anterior, donde yo les presenté
como tema el tema de las fuentes del derecho internacional. Había hablado de una norma que todos tienen que conocer, digamos casi literalmente, que es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde se presentaban las fuentes del derecho, que eran básicamente tres. Habíamos estado hablando y viendo las convenciones generales y particulares, la costumbre y los principios generales del derecho. En la segunda parte de la norma habíamos hecho como un apartado especificando que ni la doctrina ni la jurisprudencia constituyen fuentes. No son fuentes secundarias, no son fuentes auxiliares, no son fuentes. El cucharón no es fuente, acuérdense de eso, es como si fueran un cucharón. ¿Para qué nos sirve el cucharón? Para revolver. ¿Para qué nos sirve la doctrina de los publicistas y la jurisprudencia? Para constatar dónde hay derecho internacional público. Habíamos hecho una comparación entre el rol que tiene la jurisprudencia en el derecho interno y el que tiene en el derecho internacional. Habíamos citado el artículo 59 del Estatuto de la Corte, diciendo que, a diferencia de nuestro derecho interno, no existe la doctrina del antecedente en el plano del derecho internacional. Y a diferencia del derecho anglosajón, no existe el llamado stare decisis, sino que la Corte tiene que elaborar soluciones para cada caso en el que tiene que entender, sin poder invocar sus antecedentes. Por una cuestión de coherencia, la Corte va siendo una doctrina, en cierta forma, si se quiere. De hecho, vamos a ver varios casitos de derecho internacional del mar, donde la Corte va aplicando siempre el mismo criterio. Pesquerías anglo-noruegas, plataforma continental del Mar del Norte, distribución de espacios marítimos entre Chile y Perú en el Océano Pacífico, una sentencia del 27 de enero del año 2011, o 2012, ya no me acuerdo, donde ¿qué hace la Corte? Va haciendo distribuciones equitativas, tratando de asignar a cada Estado litigante la porción del espacio marítimo en conflicto que le correspondería. La Corte también tiene una doctrina en materia de derecho ambiental. Eso nosotros lo experimentamos cuando tuvimos con Uruguay el caso de las papeleras, exigiendo la acreditación del peligro en la demora y de una verosimilitud en el derecho que no pueda ser solucionado, que tenga que ser solucionado muy urgentemente. La Corte ha dictado medidas cautelares solamente en aquellos casos en que ha habido un peligro cierto para la vida de las personas, por ejemplo. Bueno, nosotros en el caso de papeleras pedimos una medida cautelar para que las pasteras dejaran de ser, de ser levantadas en la orilla uruguaya del río Uruguay, y no nos fue bien porque no pudimos acreditar un daño cierto, inmediato e irreparable sobre el medio ambiente. Entonces, bueno, eso ya se sabía cómo la Corte pensaba en cierta forma, porque si bien no puede usar la jurisprudencia, va formando una cierta doctrina y tiene una cierta previsibilidad en determinadas materias. Finalmente habíamos estado hablando de la equidad, de la posibilidad que tiene la Corte de resolver los casos haciendo uso de la equidad entendida como ex equo bono, es decir, la equidad contra legem. Y nos quedaba ver por algunas situaciones particulares, que ustedes se sacaran las dudas, en todo caso, y hablar en todo caso un poquito más de la costumbre por ahí que fue. Hablamos mucho de los principios generales del derecho, los distinguimos de los principios generales del derecho internacional, hablamos de tratados internacionales, por más que ustedes con uno de mis colegas van a ver, hay una bolilla del programa que es específicamente tratados internacionales, e íbamos a ver algunas situaciones particulares. ¿Quieren hacer alguna consulta, pregunta, inquietud, duda?
¿Quieren una especie de guía de estudios de este tema? Les doy algunos puntos principales si quieren, que les pueden orientar el estudio. Entonces sería ¿qué se entiende por fuentes en el plano del derecho internacional? Acá ustedes lo tienen que asociar con los procedimientos de creación de normas. ¿Qué diferencias se plantean en el tema cuando hablamos del plano del derecho internacional y en el ámbito del derecho doméstico de cada Estado? O sea, los distintos roles que tiene la jurisprudencia, la paridad o no de fuentes. La función que cumple para nuestro tema el artículo 38 del Estatuto de la Corte sería otro punto. ¿En qué partes lo pueden dividir? ¿Qué se entiende por convenciones? ¿Qué se entiende por costumbre? Recuerden en este punto que de costumbre habíamos dicho que hay dos elementos básicamente. Uno que es un elemento como material, que es la conducta, cuya reiteración va generando la obligatoriedad. Y un elemento que es no de orden perceptible por los sentidos, sino más de orden intelectual, que es la opinio iuris. La opinio iuris entendida como la conciencia de cumplir la costumbre como una norma obligatoria, como una norma vinculante. No lo hago porque me parece, no lo hago por una cuestión de conveniencia, no lo hago por una cuestión de oportunidad. Lo hago porque realmente pienso que tengo que ajustar mi comportamiento a esa norma. Ustedes piensen en amplios temas que están regidos por el derecho consuetudinario, como uno que vamos a ver hoy, que es la inmunidad del Estado extranjero en los tribunales del Estado receptor, vamos a decirlo por alguna forma. Yo no someto a un Estado extranjero, a un representante de Estado extranjero, porque sé muy bien que si lo hago incurro en responsabilidad internacional. En representantes extranjeros, en materia de cónsules, de agentes diplomáticos, hay normas convencionales, pero en materia de Estado propiamente dicho, no hay, ¿cómo se dice? No hay normas. No hay normas escritas, no hay normas convencionales, es básicamente costumbre. Entonces, cuando estamos hablando de la costumbre, estamos hablando de un elemento que es la opinio iuris. Estamos hablando de un elemento que es básicamente el convencimiento de estar ajustando la conducta a una regla de derecho. ¿Y esto qué es? Ni más ni menos. Es que si yo someto a un Estado extranjero a mis tribunales, la obligación que yo tengo de respetar su inmunidad de jurisdicción es tal que si yo vulnero esa norma consuetudinaria, voy a estar incurriendo en responsabilidad estatal. Bienvenida Cirila, bienvenida Jessica Torres, muy buenas tardes. Entonces, veníamos con el artículo 38. ¿Qué se entiende por tratados? ¿Qué se entiende por costumbre? Práctica generalmente aceptada como derecho, con estos dos elementos, un elemento material y un elemento más de índole psicológico. Y el tema de que no siempre la costumbre es una costumbre que se va generando en el sentido inmemorial. O sea, no se necesita... A ver, el derecho internacional clásico necesitaba de una conducta adquirida a través de no solo de los años, sino de los siglos. Las costumbres del derecho de la navegación, las costumbres establecidas en las relaciones entre reyes o entre estados, la dinámica de las relaciones internacionales hacía que ciertas conductas, para constituir norma consuetudinaria y por lo tanto obligatoria, debían no solamente generarse, sino afianzarse con el transcurso de los siglos. Cuando la dinámica comunicacional contemporánea cambia, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, naturalmente el lapso de duración de la costumbre para constituir
una norma consuetudinaria y por lo tanto obligatoria, no necesitó ser secular, no necesitó ser inmemorial. De hecho, hay muchas normas que establecieron costumbres internacionales, porque en el derecho internacional público nosotros tenemos una particularidad. Muchos aspectos de nuestra materia actúan. Hay un mismo tema que tiene dos fuentes, fuente convencional y fuente consuetudinaria. Por ejemplo, el derecho marítimo. El derecho del mar, que regula las relaciones entre los estados y el medio marítimo, está regulado fundamentalmente por una convención que tiene más de 100 países adherentes, que es la CONVEMAR, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ahí reconoce una zona económica exclusiva, reconoce las libertades de alta mar, reconoce que hay un mar territorial y que los terceros estados tienen la libertad para navegar y ejercer el derecho de paso inocente, regula las aguas de los estrechos internacionales, o sea, regula distintos espacios marítimos. Pero ¿qué pasa con los estados que no son parte del sistema de la CONVEMAR? Bueno, para esos estados también tienen que respetar la exclusividad que tiene el ribereño sobre la zona económica exclusiva. Es decir, que si nosotros tenemos un buque pesquero pescando dentro de las 200 millas náuticas que forman la zona económica exclusiva argentina, el buque va a estar en infracción, tanto si tiene la bandera de un país que es parte del sistema de la CONVEMAR, como si se trata de un barco cuyo pabellón es de un país que no es parte de la CONVEMAR, porque para el país que es parte de la CONVEMAR, respetar la zona económica exclusiva es una obligación convencional. Pero para el Estado que es ajeno al sistema, respetar la zona económica exclusiva es obligatorio porque hay una norma consuetudinaria internacional que obliga a los estados a respetar la zona económica exclusiva. Para algunos es una obligación convencional, para otros es una obligación de fuente consuetudinaria. Y piensen ustedes que la zona económica exclusiva es un espacio que se generó en la década del 70, o sea que se generó hace 50 años. Y su obligatoriedad en el campo del derecho internacional ya existía en la década del 80. O sea, no tuvimos que esperar un espacio de tiempo muy prolongado para tener por constituida una obligación, una norma consuetudinaria, que es observar los espacios marítimos de los distintos países. Fíjense ustedes que eso, por ahí lo lograron los consensos y los debates en la Convención de Jamaica, en la Convención de Derecho del Mar, que se celebró, o sea, que estuvo debatiendo entre 1973 y 1982. Pero bueno, fíjense ustedes que no se necesita una práctica inmemorial para que una costumbre devengue en una norma consuetudinaria, en una norma internacional. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un ámbito muy novedoso de nuestra materia, que es el derecho ultraterrestre. Es decir, hay ciertas normas que en la década del 60 empezaron a establecer el uso de espacios geoestacionales, por ejemplo, o sea, todo el manejo de los recursos que están en la estratosfera y más allá. Las declaraciones, por ejemplo, de las Naciones Unidas con respecto a que esos espacios no pueden ser usados con fines militares, sino exclusivamente pacíficos, evitar la polución y demás. Bueno, esas normas que se generaron en la década del 60 prácticamente en forma inmediata pasaron a ser normas consuetudinarias que regularon el uso del espacio ultraterrestre. De hecho, hay un tratado de la Luna que prácticamente no tiene países que se hayan adherido a él. Sin embargo, para la comunidad internacional, esas normas valen como normas consuetudinarias que regulan el uso de ese espacio internacional. ¿Se dan cuenta? Lo mismo el uso de la Antártida y otras zonas comunes, aún para los países que no son parte del Tratado Antártico. Entonces, y si se quiere, la regulación de la Antártida es una situación que arrancó en la década del 50, o sea, en tiempos muy recientes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la costumbre para el derecho internacional no necesita, como en el derecho internacional clásico, ser una práctica inmemorial, sino que basta que un importante número de países, en forma reiterada, continua y constante,
practiquen esa conducta como para ya tener por constituida esa norma de derecho internacional. ¿Quiénes generan costumbre internacional? La generan los estados. ¿Y a través de quién los estados se manifiestan? ¿Quiénes son los representantes de los estados? Francisco. Los agentes estatales. Muy bien. ¿Cuál es el agente estatal principal que representaría a un estado en sus relaciones internacionales? Un cónsul. El presidente. El presidente, muy bien. El jefe de Estado, Jefe de por Estado. ejemplo, en las monarquías parlamentarias europeas es el jefe El de rey. gobierno. Claro. ¿Quién más dentro del elenco ministerial, por ejemplo? El de Relaciones Exteriores. Muy bien, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Se les ocurre a alguien más en representación del Estado? El cónsul. Muy bien. Los cónsules no tienen tanto la representación política, sino que actúan en cuestiones fedatarias. Por ejemplo, si usted necesita hacer todas las cartas de ciudadanía para llenar todos los trámites burocráticos para adquirir la soberanía, para adquirir la ciudadanía italiana, española, francesa, recurre al consulado, porque el consulado es el que se expide sobre cuestiones notariales, fedatarias y demás, o sea, sobre aquellos actos que, otorgados en el estado receptor, deben tener efectos en el estado que envía al cónsul, ¿no es cierto? Porque uno hace trámites para que esos trámites tengan efectos en España, en Italia, en Francia, en Noruega, donde fuera. Ahora, la representación política del Estado no la tiene el cónsul. ¿Quién la tiene? El embajador. Muy bien, el embajador. El embajador es el representante político y por lo tanto tiene plenas facultades para poder representar, digamos, sus opiniones, sus conductas, tienen que, por la teoría del órgano, atribuirse al Estado al que representa. Entonces, todos esos son ejemplos de distintos órganos que idóneamente representan al Estado en el plano del derecho internacional y por lo tanto son, a través de los actos de ellos, podemos predicar conductas atribuibles al Estado, o atribuibles a las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales también pueden generar normas consuetudinarias. Yo les comentaba el lunes pasado que en un caso Namibia, en un caso de una opinión consultiva que se le hizo a la Corte lo que dijo es que los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU pueden votar o abstenerse, y que la abstención no es lo mismo que el veto. ¿Sí? El veto es una cosa, la abstención es otra, y que no hay equivalencia, por más que el reglamento no diga nada, digamos, la abstención no vale como el veto, y eso es esta es una conclusión que saca la Corte del propio funcionamiento, que así se ha entendido, del Consejo de Seguridad, que la abstención no es asimilable al veto en cuanto a sus efectos. O sea, también podemos predicar costumbres internacionales en los organismos internacionales. Así que la costumbre tiene que tener esas características. Tiene que ser ejercida por un sujeto de derecho internacional, a través de un representante idóneo, que lo pueda obligar. En segundo lugar, tiene que ser una práctica continua. Continua hace referencia al tiempo. Tiene que ser una práctica generalizada. Generalizada significa al conjunto de la comunidad internacional. Ahora yo pregunto, ¿a ustedes les parece que tienen que ser, por ejemplo, una costumbre universal? ¿Sí? Reconocer los derechos económicos exclusivos del Estado ribereño en la zona económica exclusiva. ¿Tienen que ser todos los estados del mundo? No, todos no. Muy bien, no solamente todos. Tiene que ser una generalidad ostensible. ¿Alguien se puede oponer? ¿Me dirían que sí, por favor? Digan que sí. Sí. Esa es la teoría del objetor persistente, el que se opone. Por ejemplo, Turquía
se ha opuesto a reconocer la zona económica exclusiva tal como se encuentra regulada por el derecho internacional, porque tiene una posición geográfica muy difícil por la ubicación de las islas griegas que están enfrente en el mar Egeo. Bueno, total y conclusión es que Turquía ha venido objetando en forma persistente, permanente, continua esa regulación, y por lo tanto la zona económica exclusiva constituye una norma internacional, solo que no se aplica a Turquía porque ha sido un objetor persistente. Y así por el estilo con todas las materias que no sean de orden público internacional. El lunes pasado decíamos que hay ciertas normas consuetudinarias o convencionales que pertenecen a un conjunto muy especial del derecho internacional, que son las normas de jus cogens, que están vinculados, por ejemplo, ¿con qué tema, Francisco? Con el orden público internacional. Juliana. No se puede ser, por ejemplo, con el tema de derechos humanos. Muy bien, con el tema de los derechos humanos. Cirila, ¿te acordabas de algún otro ejemplo que citábamos el lunes pasado? Que tiene que ver con la Carta de la ONU. Con el delito de agresión, y que son bienes, piensen ustedes en bienes jurídicos muy importantes en el plano del derecho internacional. La paz, por ejemplo, lo es. La paz, la seguridad, hoy por hoy el medio ambiente. ¿Se acuerdan todas las intervenciones y protestas internacionales cuando la quema del Amazonas hace 2 años? Por ejemplo, ahí hay vulneración de normas de derecho internacional público porque implican poner en riesgo el equilibrio ecológico a nivel planetario. Lamentablemente no es lo mismo que se queme un bosque en el lago Puelo que se quemen 700.000 hectáreas en el Amazonas, porque la dimensión, la entidad es muy diferente. En uno hay una afectación doméstica y en la otra hay una afectación de todo un ecosistema, de uno de los principales pulmones del mundo, y por lo tanto pone en riesgo el propio equilibrio ecológico internacional. Entonces, esas normas que no pueden ser dejadas de lado ni por convenciones internacionales, tampoco lo pueden ser por normas consuetudinarias particulares, por lo tanto no admitirían un objetor persistente. ¿Estamos? Bueno, después, todo esto sería la caracterización de la costumbre. Otra preguntita guía sería, ¿qué son los principios generales del derecho y cómo se distinguen de los principios generales del derecho internacional? Otra preguntita sería, ¿qué rol corresponde asignar a la doctrina de los publicistas y a la jurisprudencia de los tribunales y árbitros internacionales? La otra sería, ¿qué se entiende por equidad y qué significa que la Corte esté facultada para resolver una contienda ex equo e bono y bajo qué condiciones? ¿Estamos? Ustedes pueden repasar todo esto y cualquier cosa el lunes que viene, si hay algo que no va muy claro, me lo preguntan. Yo les había dicho, ahora vamos a la segunda parte de nuestro encuentro. Primero era como una especie de esquema de recapitulación, a través del cual también quería incorporar a este tema a Marisa Latorraca y a Jessica Torres, que espero que les haya servido un poco de repaso, iniciación, así como un rito de iniciación esto, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, yo les dije que hoy íbamos a tocar algunas cuestiones especiales o particulares. Una de ellas es, a ver, hablamos de otras manifestaciones que suele tener el Estado, en la cual no estamos muy seguros si constituyen o no constituyen fuentes autónomas. Yo creo que les había hablado de los actos unilaterales y les había anticipado un caso si lo querían leer.
El caso era el de las explosiones nucleares de Francia en el Océano Pacífico. No sé si alguien tuvo oportunidad de verlo, o apareció en algún huevo de Pascua, no sé, por ahí, con alguna suerte. No, ¿no? Bueno. ¿Qué son los actos unilaterales que hace un Estado? ¿Qué es un acto unilateral, Marisa? Un acto unilateral, supongo que será un acto que no tiene un consenso, sino que es hecho por una sola parte, digamos. Muy bien, ¿eh? Es un acto que no tiene una contraprestación por otro Estado ni por otro sujeto internacional. Es un acto que digamos, para existir y producir efectos no necesita sino de la sola voluntad de ese emisor, ¿eh? Por ejemplo, Francia venía haciendo explosiones después de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, en agosto del año 1945, muchos países emprendieron una carrera nuclear. Francia, en unos atolones que eran de su soberanía en el Pacífico Central, hizo una serie de ensayos nucleares en el año 1954 y perjudicó la atmósfera de Nueva Zelanda y de Australia, que eran países que, si bien estaban a unos miles de kilómetros, se vieron perjudicados por esas explosiones e iniciaron una causa en la Corte Internacional, pidieron la intervención de la Corte Internacional de Justicia, vamos a hablar con un poco más de propiedad, requiriendo a Francia una abstención. Iniciado el requerimiento, Francia, a través de su presidente y con el aval del ministro de Relaciones Exteriores, formula una solemne declaración por la cual se obliga a cesar en la prosecución de explosiones nucleares de estas características en ningún lugar del Pacífico. Por lo tanto, esta declaración, que fue suficiente reparación para Australia y para Nueva Zelanda, constituye claramente un acto unilateral, porque a Francia nadie se lo pidió, a Francia, digamos, no tenía ninguna contraprestación, reconocimiento o complemento por parte ni del otro Estado, ni de un organismo internacional, ni de la Corte, ni de los Estados requirentes, ni de nadie. Entonces, esta es la cuestión con los actos unilaterales. Hay distintos, hola Cristian, buenas tardes. Hay distintos actos unilaterales. Hay distintos actos unilaterales. Por ejemplo, hay actos unilaterales como la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia, actos unilaterales como la promesa unilateral, que es lo que hizo Francia. ¿Qué es la notificación? Un Estado notifica a otro Estado acerca de una determinada situación o un determinado acto. Entonces, es la puesta en conocimiento. El ministro de Relaciones Exteriores pone en conocimiento del Estado A, pone en conocimiento del Ministerio de Relaciones del Estado B una cierta situación. X, que puede ser conflictiva o no, que puede exigir o no una respuesta por el Estado B. Pero lo cierto es que esa notificación es un estado unilateral del Estado que promueve esa notificación y tiene como efecto que el Estado B que recibió esa notificación no va a poder desconocer ni la situación ni el acto que le ha sido notificado. Podrá o no reaccionar. Otro de los actos unilaterales que les estaba mencionando es el reconocimiento. El reconocimiento es muy importante porque ustedes habrán visto ya en 15 días de cursada que el derecho internacional, la comunidad internacional no tiene un órgano central que legisle, no tiene un órgano central que ejecute, tiene algunos órganos centrales que solucionan problemas de derecho, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, que soluciona controversias entre los estados que voluntariamente piden su intervención para solucionarla. Pero bueno, no hay órganos centrales como hay en un estado particular, como hay en un estado
interno, como en la República Argentina, donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder jurisdiccional con imperium, etc. Entonces, hay ciertas cuestiones, por decirlas así, como fedatarias, que no hay un órgano central en el plano del derecho internacional que venga a cumplir con esa función fedataria. Si un país se independiza, no hace un trámite frente a un órgano central A, donde inicia un expediente tendiente a que ese órgano dicte una resolución que lo reconozca como Estado independiente. No, depende ese Estado independiente de que lo reconozcan sus pares de la comunidad internacional. Entonces, que haya 80 o 90 estados que lo reconozcan, que manden enviados diplomáticos, que quieran iniciar con ese Estado naciente relaciones políticas, diplomáticas, económicas, comerciales, culturales, lo que fuera. Quiere decir que el reconocimiento de los estados de la comunidad internacional como acto unilateral y que tiene como efecto reconocer una determinada situación o un determinado hecho, tiene efectos muy importantes en el plano de la comunidad internacional. Ustedes tienen presente la situación de Venezuela. ¿Cuántos gobiernos tiene Venezuela? Juliana. 2. 2, muy bien. El gobierno de Uno, Maduro y el gobierno y el de otro, Guaidó. Congreso de Guaidó. Entonces, hay estados que han reconocido la efectividad de un gobierno y hay estados que han reconocido la efectividad de otro gobierno. Entonces, fíjense ustedes que en esos actos unilaterales, los distintos estados reconocen legitimidad a un grupo o reconocen legitimidad a otro grupo hasta que la situación algún día se esclarezca o no, y mientras tanto, a ver, en materia de efectividad de gobierno, en materia de existencia de Estado, en materia de independencia, ese reconocimiento como acto unilateral del Estado tiene una trascendencia bastante importante. Entonces veníamos de actos unilaterales como la notificación, como el reconocimiento. La protesta, ¿qué es la protesta? La protesta es una reacción que unilateralmente el Estado hace para objetar el derecho, facultad o atribución que ha ejercido otro Estado y al mismo tiempo reservar los propios derechos del Estado que objeta, del Estado que protesta, del Estado protestante. Se protesta sobre, por ejemplo, una determinada medida que perjudica, qué sé yo, el mercado común del cual el Estado que protesta, un Estado A protesta con respecto a una medida que ha tomado un Estado B. A y B forman parte de una misma comunidad económica regional. Entonces, la protesta de A se dirige a que B deje sin efecto esa medida y reserva derechos con respecto a la comunidad comercial de la que forman parte A y B. Entonces, esa protesta, si no se formula, se transforma en aquiescencia, en silencio, y por lo tanto, si hay obligación del Estado de responder, el silencio tiene otros efectos, que es el consentimiento. No digo nada, no me perjudica, no puedo predicar el día de mañana, ni hacer reservas de alteraciones en el derecho comunitario del cual A y B forman parte, o predicar determinado tipo de responsabilidad internacional o lo que fuera. Si no protesto unilateralmente, no logro determinados objetivos, no logro determinados efectos. Una consulta, ¿siempre va a ser la protesta en el ámbito comercial o puede ser en otros ámbitos? No, pueden ser en muchos otros ámbitos. Yo puedo protestar, por ejemplo, por el reconocimiento que fulano de tal hizo del gobierno de fulano de tal. Puedo protestar. Normalmente las protestas tienen que ver mucho con lo político y con lo estratégico. Y por supuesto también en lo comercial. También puede haber protestas por movilizaciones militares. Yo puedo protestar, por ejemplo, porque yo como Estado A puedo protestar que el Estado B esté haciendo maniobras militares muy cerca de mi zona económica exclusiva, por decir algo. Puedo protestar como República Argentina ante la Embajada de la República de China o la República de Corea por la presencia de buques pesqueros chinos y coreanos en la zona económica
exclusiva, más allá de que yo tengo facultades por el artículo 73 de la Convemar de ir, apresar, decomisar, bueno, que depende eso un poco también de la infraestructura de control de prefectura, que yo como policía de la zona pueda llegar a efectivizar. A Una veces son... consulta. Sí. ¿Frente a quién se canaliza esa protesta? ¿Frente al Estado con el que quiero protestar o cómo se canaliza? Exacto. Mire, se canaliza por lo siguiente. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961 establece en el artículo 41 que toda comunicación entre estados se da a través de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina va a emitir un comunicado de protesta, ¿sí?, al ministro de Relaciones Exteriores de China. O sea que la protesta la va a emitir la Cancillería Argentina y la va a recibir la Cancillería China. Así se canaliza. ¿Esa era la pregunta, Marisa? Artículo 41, inciso 2 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Lo mismo que si yo quiero pedirle a un juez uruguayo, qué sé yo, datos de una determinada persona cuya sucesión tramita en la Argentina. Yo, juez en lo civil y comercial del Departamento Judicial Mar del Plata, a instancia de parte interesada, le pido al ministro de Relaciones Exteriores que le pida al ministro de Relaciones uruguayo que a su vez requiera del juez con competencia y de turno determinado tipo de información que yo necesito para mi trámite sucesorio, por ejemplo. Determinación de acervo, medidas conservatorias, lo que fuera. Ahí hay un juez argentino que necesita que el juez uruguayo haga algo. Entonces, todo por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través del llamado exhorto diplomático. ¿Sí? ¿Estamos? Lo mismo cuando el requerimiento no tiene que ver tanto con un acto particular, sino que tiene que ver con un acto de gobierno. ¿Estamos? No me acuerdo por qué llegué acá. Porque estábamos hablando de los actos unilaterales. Hablamos de la notificación, hablamos del reconocimiento, hablamos de la protesta, podemos hablar de la renuncia. La renuncia, digamos, es un acto unilateral por el cual el Estado hace un determinado, digamos, baja una determinada pretensión. La promesa unilateral que hizo Francia, prometo unilateralmente no hacer más ensayos nucleares en mis atolones del Pacífico Sur, prometo firmemente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de todos estos actos unilaterales? ¿Son una fuente autónoma del derecho? ¿Son distintos de los principios generales del derecho? ¿Son distintos de la costumbre? ¿Son distintos de las normas convencionales? A ver, ¿a ustedes qué les parece? Vamos a abrir un debate de 3 minutos. ¿Qué pasa si no cumplo mi promesa unilateral? ¿Qué pasa si no cumplo mi renuncia? ¿Qué pasa si me desdigo del reconocimiento? Lo que pasa es que hay que ¿Puede ver ser si objeto de sanciones? Bueno, acá Francia, a ver, si yo hago una promesa unilateral y comprometo al Estado francés y después termino haciendo lo que dije que no iba a hacer, claramente, Juliana, voy a estar incurriendo en responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque yo asumí una obligación y la obligación es válida porque fue emitida, publicada, conocida, producida por órganos que tenían la facultad de obligar al Estado francés, que eran su presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, y encima en el marco de un litigio promovido por Australia y Nueva Zelanda ante la Corte Internacional de Justicia, y donde teóricamente mi declaración unilateral y mi promesa hacían caer en abstracto ese litigio. Entonces sí, claramente, como dice Juliana, voy a incurrir en una obligación
en una responsabilidad internacional porque violé una obligación internacional válidamente constituida. Ahora, ¿cuál fue el fundamento, en última instancia, el fundamento en derecho de esa promesa unilateral? ¿De qué reposa si la cumplo o no la cumplo? La convivencia pacífica de los estados. Muy bien. Por el Eso hace a la convivencia pacífica de los estados, eso hace a las relaciones internacionales. Y en última instancia, ¿cuál es el principio general del derecho que está imbrincado en todos estos reconocimientos, renuncias, promesas? La buena fe. Exactamente, Juliana, en la buena fe. La buena fe es un principio general del derecho. Y en última instancia, en cuanto a su naturaleza jurídica, es una norma consuetudinaria. Cuando ustedes habrán visto los distintos fundamentos del sistema jurídico internacional, habrán visto a Kelsen, y habrán visto a otros juristas, que lo que dicen es, bueno, ¿yo por qué tengo que cumplir con las normas internacionales? Bueno, porque participé en su proceso de formación. Si yo soy un Estado A, que interviene en una convención internacional donde hay otros 130 estados, yo contraje una obligación internacional. ¿Y por qué la tengo que cumplir? Porque, digamos, con mi voluntad, yo contribuí y cedí parte de mi soberanía y me hice una autolimitación por la cual yo contraigo determinados derechos, pero también determinadas obligaciones. ¿Y cuál es el fundamento de todo ese sistema en última instancia? Y la buena fe. Y la buena fe, bueno, porque en realidad todas las normas en realidad se hacen para ser cumplidas. Y es casi como una autoconstatación, si se quiere. Perdón, apagué algo. Entonces, en última instancia, hacer un reconocimiento y, digamos, seguir consecuentemente con sus efectos, hacer una renuncia y no retrotraerla, hacer una promesa unilateral y mantenerla, entre otros actos unilaterales del Estado, en última instancia no es ni más ni menos que un campo de la buena fe. Entonces, los actos unilaterales no son una fuente autónoma distinta de los principios y distintas de las normas consuetudinarias, sino que son un campo de aplicación justamente de la buena fe, entendida como principio general del derecho, o de la buena fe, entendida como una norma consuetudinaria general y universal. No sé si me explico lo que les quiero decir. ¿Sí? Sí. Y otra situación especial que yo les quería compartir con ustedes y que ya les había adelantado el lunes pasado, es el tema de las organizaciones internacionales, porque hay organizaciones internacionales muy prestigiosas, como por ejemplo, Jessica. ¿La Cruz Roja? La Cruz Roja, o, por ejemplo, más general todavía, la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, la Organización de las Naciones Unidas, que tiene distintos tipos de resoluciones administrativas. Algunas son recomendaciones. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos un organismo de las Naciones Unidas que aparece en boca de todos los días, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que recomienda tal o cual cosa. Por supuesto, son recomendaciones, porque en el plano del derecho internacional, normalmente la mayor parte de las resoluciones pasan por ahí. El verbo recomendar es el verbo que más se usa, más generalizado. Pero hay ciertas resoluciones de la ONU que son resoluciones, hay resoluciones que son reglamentarias y por lo tanto los estados la acatan porque son parte del sistema. O sea, si yo adherí a un tratado que me dice que tengo que contribuir con el presupuesto y hay una resolución que me obliga a contribuir con el presupuesto, bueno, eso es una norma convencional. Yo la tengo que acatar porque soy Estado parte y por lo tanto obligado a. Ahí no hay una norma internacional rara, no. Claramente hay una norma convencional estatutaria que es reglamentaria y que funciona puertas adentro del organismo. Y el organismo lo adopta porque los Estados parte en algún momento se obligaron a contribuir con su funcionamiento. Eso está claro. Pero ¿qué pasa con las normas, por ejemplo, que, se refieren a las Islas Malvinas? ¿Qué pasa con las distintas normas, como la 2514, que se han referido a la descolonización?
¿Qué pasa con las distintas normas, por ejemplo, que en el plano del derecho internacional, frente a situaciones político-militares concretas, condenan la agresión? Es decir, ¿cuál es el alcance? ¿Son normas autónomas o están relacionadas con las normas que ya vimos? A ver, ¿son convenciones internacionales? Y no. ¿Son normas consuetudinarias? Y puede ser. ¿Se relacionan con los principios generales de derecho? Y puede ser. El tema es que estas resoluciones, ¿cuál es, digamos, la fuente con la que más se aproximan para ustedes? Tienen una cercanía muy concreta con una fuente, que es la costumbre. Porque las resoluciones de los órganos internacionales o cristalizan una costumbre, o generan una costumbre, o reconocen una costumbre. Es decir, las relaciones de los organismos internacionales se vinculan con alguna fase de la evolución de la costumbre. La costumbre es como un ser vivo. Nace, se desarrolla, y no vamos a decir que muere. Al contrario, vamos a decir que se consolida y continúa en el tiempo hasta que una norma convencional u otra consuetudinaria la reemplacen. ¿Me entienden? Cuando una costumbre nace, en ese proceso de formación de la costumbre puede haber distintas manifestaciones de los estados que la vayan reconociendo, e inclusive de organizaciones internacionales que la vayan reconociendo. Entonces, una resolución de una organización internacional, que además es muy prestigioso, como las Naciones Unidas, que realice una declaración reconociendo una costumbre, es un hito muy importante en el proceso de formación de esa costumbre. Ahora, si esa costumbre tiene un cierto grado de desarrollo y está, digamos, a punto de constituirse en una norma de derecho internacional consuetudinaria, el reconocimiento de las Naciones Unidas a través de una resolución cristaliza, es decir, ayuda a terminar el proceso de maduración de esa norma como para que, digamos, tenga una real vigencia en el plano del derecho internacional. Y muchas veces lo que hacen las Naciones Unidas es una resolución internacional, perdón, una resolución en la cual reconoce o de la cual trasunta el reconocimiento de una norma consuetudinaria. Por ejemplo, cuando las Naciones Unidas condenan el delito de agresión en un determinado caso concreto, entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy por hoy? Lo que están haciendo no es, porque, digamos, el delito de agresión está vinculado con la seguridad y con la paz internacional. Entonces, las normas que protegen esos bienes jurídicos no son normas ni que estén en un proceso de formación o en un proceso de nacimiento. Son normas consolidadas. Entonces, cuando Naciones Unidas emite una resolución vinculada con la condena a una situación de agresión, lo que está haciendo es reconocer que hay normas de derecho internacional que ya protegen la seguridad y la paz internacional. Lo mismo si, por ejemplo, recomienda que Argentina y Gran Bretaña digamos, retomen el camino de la solución pacífica y consensuada para terminar con el conflicto de las Islas Malvinas. Eso sería también, digamos, el reconocimiento de una costumbre internacional que está referida a, digamos, la descolonización. Yo les mencionaba tiempo atrás que había resoluciones de las Naciones Unidas que se vinculaban con el Tratado de la Luna y con ciertas recomendaciones que en el año 1963 se hicieron para el uso del espacio ultraterrestre, ¿sí? Ahí no había absolutamente ningún tipo de norma que regulara el uso del espacio ultraterrestre, ni convencional ni consuetudinaria. Lo que hizo las Naciones Unidas a través de esas resoluciones fue prevenir el uso militar del espacio ultraterrestre y generar costumbre internacional. O sea, no actuó al final del proceso, sino que actuó al principio del proceso. ¿Me explico con esos ejemplos a dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es a mostrarles que las resoluciones de las Naciones Unidas no son una fuente autónoma de derecho internacional público, sino que se vinculan con las distintas fases de la costumbre internacional.
ya sea que marque el comienzo de una costumbre internacional, cristalice una costumbre internacional en una fase determinada de su desarrollo, o reconozca una costumbre internacional ya madura. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿O está claro para ustedes? Con estos dos temas, entonces, podríamos terminar esa especie de, digamos, cuestionario, guía u orientación que está vinculado a cuál es el concepto, rol y trascendencia de los actos unilaterales en el plano del derecho internacional y cuál es el rol que tienen las resoluciones de los organismos internacionales de mayor peso, como las Naciones Unidas, también en relación con el tema de las fuentes. ¿Hasta acá bien? Sí. Nos introducimos en la tercera parte de nuestro encuentro del día de hoy, que es el trabajo práctico que le mandé a algunos de ustedes por correo, que eran los que estaban el lunes pasado. ¿Alguna duda? No, yo sobre todo en el tema de la pregunta de la equidad del trabajo práctico, me parece que trasladé mucho, pero la verdad que no entendí mucho esa parte. Lo otro lo fui sacando del caso, pero en cuanto preguntaba la naturaleza jurídica de la equidad, Ajá. se me Esa complicó era cristalizar. era una pregunta para pensar, no para sacar del caso. Ah, Claro. lamento. Acá no es como el Claro. huevo de Pascua que uno rompe y sale la respuesta de adentro. No, la respuesta tiene que salir dentro de uno, no del huevo de Pascua. Sale Así que mal hecho esa pregunta. no voy a hacer ningún coming soon, no voy a adelantar nada, y lo dejo supeditada a la reflexión post-pascual de esta semana. Bueno, Hoy me enteré de algo. Uno se entera de muchas cosas. Parece ser que tenemos el primer parcial en la tercera semana de abril. Horror y desolación. Y que tenemos el clases 23. hasta el jueves 22. Tenemos clases hasta el jueves 22. Entonces, este trabajito ustedes me lo tendrían que estar entregando el lunes que viene. Y yo ahora voy a tomar el correo electrónico de las 3 personas que todavía no lo tienen, me parece, ¿no? O 2 personas que todavía no lo tienen, así se los paso. No sé, Marisa, si usted está vinculada con alguno de sus compañeros de la cursada o Jessica lo mismo. Sí, por el grupo que tenemos. Ah, bueno. ¿Alguien les puede pasar el trabajo práctico? Sí, lo pasaron ya al grupo hace 2 días, así que ya lo tengo. Me queda Bueno, hacerlo. ¿les parece bien que me lo pasen por correo el lunes que viene? Perfecto. Bueno, Sí. fenómeno. Quedamos así. Así tengo tiempo de evaluarlo e inclusive que lo comentemos en nuestro encuentro del lunes 22 de abril, ¿sería? Perdí la cuenta. Hoy es lunes. No, Hoy no es puede 5. ser. Lunes 19. Bien. O sea, si ustedes me lo dan el lunes 12, tenemos el lunes 19. Muy bien. A nosotros nos están quedando 2 temas para que yo tengo así, lo que vi que tengo asignado esta primera mitad. Porque siempre nosotros tomamos el examen en mayo, que son inmunidad de jurisdicción y responsabilidad. El tema de responsabilidad es un tema bastante grosero, si se quiere, que por lo menos nos estaría ocupando 2 encuentros. Esos serían los encuentros del día 15, me pierdo con la fecha, del día 12 y del día 19. Entonces, el tema de responsabilidad no lo vamos a evaluar en la primera parte, porque no vamos a poder verlo. Yo prefiero que veamos bien inmunidad de jurisdicción, y en todo caso, el día 19 hacemos un repaso global. En nuestra parte, perdón, yo les había dicho que nuestro encuentro iba a tener 4 partes y ahora voy por la cuarta. La cuarta es presentarles el tema de inmunidad de jurisdicción. Son las 19:30, voy a hablar unos 20 minutos más, si a ustedes les parece, y les presento el tema, les digo dónde lo pueden estudiar, y les comento que les voy a subir material.
Así que uno es para hacer un pequeño taller de jurisprudencia de la Corte sobre inmunidad de Estado. Que bueno, es un tema muy interesante por la faz práctica, más que nada. Bueno, cuando hablamos de inmunidad de Estado, nosotros estamos hablando básicamente de los límites a una clásica función que tiene un Estado, porque ¿qué pasa? Un Estado ejerce jurisdicción exclusiva y excluyente sobre todas las relaciones jurídicas que ocurren dentro de su territorio, ya sea en razón de las personas, en razón de la materia, por lo que fuera. Pero nosotros advertimos que los estados ajenos hacen en este estado receptor un montón de actos. Por ejemplo, alquilan la sede para una embajada, vamos a hablar con propiedad, para una misión diplomática. Tienen la costumbre de comprar, de vender, de alquilar, se alquilan autos. Los representantes de ese estado tienen la costumbre de entrar y salir del país, se llevan souvenirs, viene también el cónsul o viene también el embajador o algún otro miembro de la misión diplomática. Vienen casados, vienen con hijos, hacen contratos de escolaridad, por ahí la mujer del embajador abre un negocio, tienen la costumbre de hacer turismo interno, contratan personal porque necesitan servicio doméstico, de jardinería, necesitan traductores, necesitan una obra social, tienen cobertura médico-asistencial, viven como cualquier hijo de vecino durante X cantidad de años y por lo tanto participan de un montón de actos civiles, fiscales, previsionales y laborales que generan múltiples relaciones jurídicas con una particularidad: representan a un Estado extranjero. Entonces, esta realidad a nosotros nos lleva a preguntarnos el tema de cómo hay que tratar al Estado extranjero en lo que voy a llamar Estado receptor. ¿Cómo tengo que tratar al representante de ese Estado extranjero que integra el cuerpo diplomático en este Estado receptor? Y sobre todo, ¿qué pasa si el Estado extranjero o el representante diplomático infraccionan el ordenamiento jurídico interno de este Estado receptor? Yo lo tengo que tratar como cualquier otro hijo de vecino, habitante o ciudadano de la República Argentina, o le tengo que dispensar un trato especial. Bueno, ustedes ya saben que lo que se dispensa es un trato especial, que en lo que hace a la actuación del Estado genera todo un régimen de inmunidades y tratamientos preferenciales que justamente son esta bolilla, inmunidad de jurisdicción de Estado. Y si se trata de agentes diplomáticos o de agentes consulares, motiva otra bolilla que no doy yo, que son las inmunidades diplomáticas y las inmunidades consulares. Dicho sea de paso, les digo que estas dos segmentaciones, ¿sí?, están regidas por distintas fuentes. Cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción de Estado, estamos hablando básicamente de derecho consuetudinario. Porque desde la época, ¿alguien ve la serie Vikingos? Levanten la mano los que ven Vikingos. Bueno, vieron que por más que eran sociedades salvajes, rudimentarias, crueles, que vivían de la rapiña, que vivían de la guerra, que se descuartizaban en vivo, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero cuando partía un emisario, ahí iba Ragnar y alguien iba con el hacha contra Ragnar o había un impas. Claramente, el mandatario o los emisarios, más allá del intercambio de rehenes y eso que producían, eran respetados como una suerte de inmunidad. No les cortamos la cabeza, no les cortamos la pierna, no les cortamos la lengua, ni lo torturamos, y primero tratamos de negociar para evitar la guerra. Después sí, vamos al campo de batalla, nos hacemos pelota, todo lo que ustedes quieran. Pero, digamos, hay una instancia previa donde inclusive desde esa sociedad ya existía consuetudinariamente la norma por la cual al emisario o al mandatario se lo respetaban. O sea, ya desde la época de Ragnar y mucho antes teníamos todo un régimen de inmunidad, si se quiere, de jurisdicción o respeto por lo que el otro
reviste y lo que el otro representa. En materia de inmunidades diplomáticas y consulares, durante siglos el tema fue campo del derecho internacional consuetudinario. Pero hoy por hoy tenemos 4 convenciones internacionales básicas que las van a ver con alguien, no sé con quién, dentro de la comisión, que son la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que recién hablábamos, Marisa, del año 1961, que se aplica a agentes diplomáticos que están con carácter permanente en un Estado. Representan con carácter permanente el embajador de Suecia que hace 5 años que está en la Argentina. El secretario de la Embajada de Holanda que hace 8 años que está en la Argentina. El traductor que vino desde Polonia para trabajar en la representación diplomática de Polonia en Buenos Aires y que hace 3 años que está instalado con su familia en Buenos Aires. Entonces, esa es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Año 1963, Viena, Convención de Viena sobre relaciones consulares, que a quién se aplica? Al cónsul, que es una función diferente, con una naturaleza distinta. Es representante de los intereses del Estado y cumple funciones fedatarias, pero no representa al Estado, ¿sí? No es un órgano político del Estado, del Estado ajeno en el Estado receptor. Tercera convención. Convención de Nueva York del 8 de diciembre de 1969 sobre misiones especiales, ¿sí? No es la de Superagente 86 ni nada por el estilo. Las misiones especiales son misiones que van, cumplen un objetivo y vuelven. Voy para tratar de hacer un fomento de la actividad comercial, cultural entre los 2 estados, estoy 8 días y me vuelvo. Hay un séquito de 14, 15 personas que vienen y van para hacer intercambio, o que van con el propósito de lograr un acuerdo, lograr un tratado, cimentar, o sea, pero la misión es especial. Por lo tanto, las inmunidades se circunscriben a ese grupesco desde que arranca la misión hasta que termina, punto. Cuarta Convención Internacional, Viena nuevamente, 1975, que regula las relaciones entre los estados y los organismos internacionales con vocación universal. Por ejemplo, las inmunidades que tienen la misión diplomática argentina en las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, digamos, ahí hay 4 distintas convenciones que regulan 4 distintas situaciones, pero que no afectan al Estado, afectan a los representantes, a los agentes consulares y a los agentes diplomáticos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Lo que no es, perdón, la jurisdicción de Estado dijimos que es estrictamente consuetudinaria, porque si bien existe un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre inmunidad del Estado y de sus bienes, no tiene todavía la adhesión suficiente como para constituir una convención internacional, porque hay muchos intereses imbrincados. ¿Sí? A los estados subdesarrollados como nosotros no les interesa ser juzgados ante los tribunales de los países del hemisferio norte. Y a los países del hemisferio norte tampoco les interesa ser juzgados en los países del hemisferio sur. Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión. No hay todavía un consenso y un interés que permita hablar de un área donde sea factible consensuar normas para una convención internacional. Por lo visto, no es el momento, no es la oportunidad, no hay conveniencia sobre esa cuestión. Lo cierto es que, digamos, en el plano del derecho internacional, ¿sí? Hasta acá me siguen. ¿Alguna consulta, duda o inquietud sobre algo que dije o dejé de decir? Lo que nosotros tenemos es que la inmunidad de Estado, hasta hace más o menos unos 150, 140 años, era absoluta. O sea, por ningún acto del Estado extranjero se movilizaban los tribunales del Estado receptor. Fuera un interés público, fuera un interés privado. Afectara al orden público del Estado receptor o no lo afectara.
prevalecía la subjetividad, prevalecía que esa relación jurídica era protagonizada por un Estado extranjero y no había absolutamente ningún tipo de posibilidad de que los tribunales extranjeros pudieran ser sometidos a los tribunales del Estado receptor. ¿Cómo es la situación en el mundo hoy por hoy? ¿Qué pasa? El Estado clásico empezó, más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, a ampliar progresivamente sus funciones. Entonces, yo tengo no solamente un Estado que imparte justicia, no solamente un Estado que ejerce una política sanitaria, ejerce una política educativa, cumple funciones de defensa, cumple funciones jurisdiccionales, sino que además hace otras actividades que bien podrían hacer los particulares. Explota hidrocarburos, produce y distribuye energía eléctrica, cumple funciones de correo, transporta personas, en fin, como se dice, concesiona corredores viales, lo mismo administra puertos y aeropuertos. Entonces son funciones que de pronto no hacen a las funciones esenciales y fundamentales del Estado, sino que son funciones que el Estado, por cuestiones de oportunidad, de conveniencia, de política o de lo que fuera, absorbe, ¿sí? En actos que en realidad no tendrían que ser caracterizados como actos de imperio. No es como legislar, no es como dictar una sentencia, no es como declarar la guerra. Entonces, ¿qué pasa? La doctrina y la jurisprudencia empezaron a advertir que el tratamiento que se le debía dar a un Estado extranjero en el Estado receptor tenía que empezar a distinguir cuál era la actuación del Estado, para ver si estábamos frente a un acto de esencia gubernamental, ¿sí? Un acto de imperio, o de lo contrario estábamos frente a un acto de gestión, frente a un acto que no tenía nada de gubernamental, sino más bien de particular, donde el único elemento discordante era que era ejercido por el Estado. Esta doctrina, que se empezó a generalizar en el derecho, en los distintos derechos domésticos en todo el mundo, arrancó en la década del 20, 30 y 40 y se fue generalizando, y justamente hace eso, distingue entre actos de imperio y actos de gestión. Los actos de imperio, por ser esencialmente actos de gobierno, entonces entran bajo la capa, esfera o protección de la inmunidad de jurisdicción de Estado. Mientras que los actos de gestión, como simple actos de gestión, generan la posibilidad de que el Estado extranjero, bajo ciertas condiciones, pueda ser sometido a la jurisdicción de los tribunales domésticos. Y acá hay dos grandes temas. ¿Quién regulaba esa cuestión? O sea, ¿quién regulaba cuando nos encontrábamos frente a un acto de imperio o un acto de gestión? Bueno, esa regulación o la hace el derecho internacional, y por lo tanto el derecho internacional califica, o lo hacen los respectivos derechos internos, y por lo tanto califican los actos a través de una ley. Nosotros recién dijimos que en el plano del derecho internacional no existen normas convencionales, y tampoco existen normas consuetudinarias. O mejor dicho, existen normas consuetudinarias, pero se generan determinado tipo de grises. Por ejemplo, se generó un tipo de gris hace un tiempo con la fragata Libertad. ¿Qué le pasó a la fragata Libertad, Cristian? Fue embargada ante las deudas del Estado Nacional con entes deudores privados. Muy bien, o sea, Argentina generó bonos de deuda, entró en default, rescató en los años 2003, 2004, 2005, 2007 un montón de deuda que estaba defaulteada, pero un grupo de bonistas no aceptó e inició un juicio contra la Argentina. ¿Para qué? Para cobrarse compulsivamente. ¿A quién demandaban en el exterior, Cristian? Demandaban al Estado Nacional. Muy bien, porque el Estado Nacional en esos instrumentos de emisión de deuda había consentido... Había comprometido a rescatar estos bonos con fecha. Muy bien.
Entonces, en un proceso de ejecución de sentencia, como bien dice Cristian, en un determinado momento se decreta una orden de embargo de la fragata Libertad. La fragata Libertad, cuando entra en el estado de Ghana, por más que Ghana le había dado, digamos, en el plan de ruta, la Armada Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, había notificado a los distintos países a dónde iba a estar recalando la fragata Libertad. Llega a Ghana, el Poder Ejecutivo había dado autorización para que entrara en puerto, atravesara su mar territorial, y sin embargo, la Corte de Ghana recepta la orden de un juez británico de retener la fragata Libertad, una orden de interdicción de salida del buque, ¿sí? La fragata Libertad, ¿sí?, no es un bien privado, es un bien público del Estado, claramente sometido a una disciplina militar, claramente dentro del inventario de la Armada Argentina, claramente ostenta los símbolos de la Armada Argentina, claramente estaba en una función de formación del personal de la Armada Argentina, claramente es un buque escuela, claramente está comandado por un comandante, claramente tiene disciplina militar adentro, es decir, es claramente un bien público. Las normas internacionales lo que dicen, tanto desde el punto de vista consuetudinario, como hay una norma convencional, que es la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, establecen que los buques públicos son, tienen inmunidad de jurisdicción. Artículo 32 de la Convención de la Convención de Viena, no, tanto hablar de la Convención de Viena, Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar. Total y conclusión es que este tema se judicializó ante los tribunales del derecho del mar en Hamburgo, y el Tribunal de Derecho del Mar le dio la razón a la Argentina y ordenó la liberación del buque. Eso, cuando veamos derecho del mar, lo veremos un poquito más. ¿Qué aspectos me interesa rescatar para esto? Me interesa rescatar que en materia de inmunidad de jurisdicción también se discute qué bienes pueden o no pueden ser objeto de garantía de obligaciones contraídas por el Estado extranjero. Porque se imaginarán ustedes que este no es un caso aislado de la Argentina. La Argentina ha tenido muchos juicios promovidos en el exterior. Por eso hay una convención internacional sobre inmunidad de jurisdicción de los estados y de bienes, que siempre deja a salvo, por ejemplo, aquellos fondos bancarios con que se solventan los gastos de representación de la Argentina en el exterior. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero hay varias sucursales de Banco Nación en Europa y en Estados Unidos, con fondos. ¿Para qué? Para solventar las distintas representaciones argentinas, representaciones diplomáticas que Argentina tiene en el exterior. Esos fondos, como tienen una neta utilidad pública, no son embargables. ¿Qué les parecen las sedes de las misiones diplomáticas? ¿Serán embargables o no serán embargables? Sí. Bajo ningún punto de vista son embargables, porque claramente son la sede diplomática y de la representación política de nuestro país en el exterior, o de otros países en nuestro país. Entonces, eso también es inembargable. Todo lo que está afectado a una función pública resulta inembargable, claramente. Y entonces, perdón, sí, una Cristian. cosa. Y entonces, ¿por qué embargaron no quiero entrar en el caso, pero el caso que menciona la fragata, sí. ¿no estaría dentro de este concepto también? Porque yo sí. dije la sede de una embajada así, porque entendí como un bien, el inmueble. Uno tiene instalada la idea de que los bienes son garantía colectiva de todos los acreedores, pero bueno, no siempre es así. Así como el Código Civil, como el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial establece una determinada categoría de inembargabilidad, así como en el derecho interno hay ciertas entradas, como las pensiones y jubilaciones del sistema de seguridad social, que son inembargables, así también hay bienes, digamos, que por su afectación son públicos y por lo tanto son inembargables. Que un grupo acreedor lo haya solicitado y el juez haya receptado esa solicitud y decretado un embargo, no significa que después un tribunal haya venido a corregir ese exceso de jurisdicción y haya, digamos, retornado la situación al statu quo ante y liberado
a la fragata Libertad. Y lo mismo sucedería si a alguien se le ocurre embargar la embajada argentina en Washington. Además, que la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece muchas garantías de las sedes y misiones diplomáticas, que no solamente no son embargables, sino que tampoco se pueden allanar. O sea, no puede ir la policía estadounidense e ingresar en el local de la embajada, y en la residencia del embajador, ni tampoco se puede aprehender ni detener a ningún miembro de la delegación diplomática. Entonces, todas esas cuestiones, que son garantías que están en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, fincan justamente en la función pública que tiene la sede diplomática. Por lo tanto, son básicamente inembargables. Y por supuesto que la sede diplomática está incluida en estos artículos sobre de la Comisión de Derecho Internacional sobre inmunidad de jurisdicción de estados y de bienes. Sí, pedir uno puede pedir lo que fuera, pero en el plano internacional, digamos, avanzó hasta un determinado punto, después no. ¿Está, Cristian? Entonces, fíjense ustedes que hoy por hoy, digamos, todas las legislaciones internas, e inclusive la legislación internacional, distingue entre actos de imperio y actos de gestión y bienes afectados a una utilidad pública de bienes que no lo son. Entonces, cada legislación ha ido tratando de perfilar cuáles son las bases sobre las cuales se distingue si un acto, digamos, es un acto de imperio o un acto es un acto de gestión. Yo básicamente tengo dos criterios para caracterizar un acto. Yo caracterizo un acto por la naturaleza o caracterizo un acto por la finalidad. Por ejemplo, por la finalidad. ¿Para qué compro vacunas a los distintos laboratorios? El Estado de la República Argentina, Italia, Ucrania, quien fuera. ¿Cuál es la finalidad? La salud pública. Muy bien, muy bien. La salud pública, la inmunidad de rebaño, como se dice hoy por hoy. ¿Para qué compro armas? Para defensa. Muy bien, para proveer a la defensa del Estado. Perfecto. A ver, el Estado hace un montón de compras y de suministros con distintos objetivos como una cuestión de Estado, para satisfacer requerimientos de la política sanitaria, de la política de defensa, de la política económica. Por ejemplo, toma préstamos. ¿Para qué? Toma préstamos para poder cumplir con las distintas funciones que tiene el Estado, porque la plata no le alcanza. Por ejemplo, lo que fuera, si alguien se la quiere dar, bueno. La finalidad, digamos, de la toma del préstamo, de la compra de vacunas, de la compra de armas, ahí netamente siempre es público. La finalidad. ¿Cuál es la naturaleza del acto? Cuando yo compro vacunas a un laboratorio, ¿cuál es la naturaleza de ese acto? Francisco. Comercial. Comercial, netamente mercantil. Si yo me aprovisiono o me suministro de armas de una determinada entidad o de otro estado, también es un acto mercantil. Me estoy suministrando, es un acto de suministro. Lo mismo si yo tomo dinero prestado. La naturaleza es mercantil. Entonces, esto es un poco engañoso, porque si yo tomo la teoría de la finalidad, yo puedo decir que todos los actos del Estado son susceptibles de alguna forma, ser directa o indirectamente relacionados con alguna finalidad pública. Y si yo tomo la naturaleza del acto, normalmente el acto encarado por el Estado muchas veces tiene una finalidad comercial, tiene una naturaleza comercial, pero esa naturaleza comercial podría encubrir una finalidad netamente pública, porque yo, ¿para qué compro vacunas? No es un fin de lucro, compro vacunas claramente para satisfacer una necesidad urgente y humanitaria de un requerimiento de la política sanitaria. Entonces, si yo de alguna forma incumplo mi contrato con Rusia o incumplo mi contrato con Gran Bretaña o incluso,
Yo puedo someter al Estado argentino a la jurisdicción de esos tribunales, y si yo tomo la naturaleza del acto, tomo la finalidad del acto, ahí tengo distintos tipos de respuesta. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasó a la Argentina cuando colocaba bonos de deuda en el exterior? Como la ley norteamericana del año 1976 privilegia la naturaleza del acto sobre cualquier tipo de finalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen los tribunales norteamericanos? Los tribunales norteamericanos dicen, bueno, muy bien, el tratamiento que corresponde darle a la Argentina es el tratamiento que corresponde darle a cualquier otra entidad pública, porque lo que prevalece por la legislación interna es la naturaleza comercial del empréstito. No importa si se afecta o no se afecta a una función pública. Y esto nos lo dijo por primera vez en 1993 en un caso Waltover, con W, Waltover, W-A-L-T-O-B corta E-R, por el nombre del juez que lo resolvió de esa manera. Entonces la República Argentina internamente dijo, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Si nosotros hasta ahora hemos adherido a la teoría absoluta de la inmunidad del Estado, en todo caso supeditado a la reciprocidad, es decir, si a nosotros nos dan inmunidad, la damos, si a nosotros no nos dan inmunidad, no la damos. Tenemos que terminar con esto, tenemos que institucionalizar la restricción y la relatividad de la inmunidad de jurisdicción de Estado en oposición a la teoría absoluta. Yo tengo la teoría absoluta y tengo la teoría relativa. Internamente la Corte dijo, yo lo que tengo que hacer es institucionalizar la relatividad. ¿Y ahí qué es lo que se produjo? Se produjo la sanción de la ley 24.488, interna argentina, que lo que dice es que los estados extranjeros gozan en la República Argentina de inmunidad de jurisdicción, menos en los casos del artículo 2. Y en los casos del artículo 2, la técnica legislativa lo que hace es enunciar un conjunto de actos de naturaleza comercial y de finalidad privada del Estado que no entran dentro de la inmunidad que no entran dentro de la inmunidad de jurisdicción. ¿Me explico? No los quiero seguir abrumando con este tema. Mi idea era presentarles simplemente el tema, presentarles. Lo que vamos a hacer el lunes que viene son dos cosas, así como hoy segmentamos en 4 partes nuestro encuentro, lo vamos a segmentar en 2. Vamos a hacer un pequeño esquema de recapitulación y vamos a seguir con este tema de inmunidad de jurisdicción. Yo les voy a pasar al correo electrónico de los que ya tengo un taller de jurisprudencia de la Corte sobre inmunidad de jurisdicción antes y después de un leading case que fue Manautas. A mí me gustaría primero que en la bibliografía de la cátedra o en Barbosa o en cualquier otra bibliografía de base que ustedes estén utilizando, que fundamentalmente vean todos estos temas teóricos que hemos estado viendo, o sea, qué se entiende por jurisdicción de Estado, cómo se evolucionó de la teoría absoluta a la teoría relativa, diferenciar inmunidad de jurisdicción de inmunidad de ejecución, que háganme acordar que lo vamos a ver el lunes que viene. ¿Cómo se llegó a la sanción de la ley 24.488, que es una ley muy cortita, que yo también se las voy a subir? Sí, yo le acepto el correo, pero se me borra de acá, así que ahora lo voy a anotar. Me lo va a repetir y lo voy a anotar. ¿Qué estaba diciendo? Que lean el fallo Manautas del 22 de diciembre de 1994, que es, así como la ley 24.488 significó la institucionalización de la teoría de la relatividad, determinando los nuevos parámetros de la inmunidad de Estado dentro de la República Argentina, Manautas del año 1992 fue la respuesta a Waltover y fue, digamos, la puerta jurisprudencial que modificó la legislación argentina y la postura jurisprudencial argentina respecto de la inmunidad de Estado. Por eso, este taller que yo les propongo tiene casos, cómo se resolvía antes de Manautas, fundamentalmente ustedes van a ver ahí Gómez Samuel con embajada británica,
del año 1976. Cómo y por qué cambia Manautas, diciembre del año 1992, y determinadas situaciones específicas de pronunciamientos de la Corte a partir del año 1992. Por ejemplo, ¿qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con ciertas áreas grises, si entran o no entran en alguno de los incisos del artículo 2 de la ley 24.488, es decir, si constituyen o no constituyen supuestos de inmunidad de jurisdicción? ¿Qué pasa si a los rusos en la embajada se les ocurre por no pagar más la luz, o no pagar más el agua, o despedir a todo el personal argentino? Entonces, esas cuestiones aparecen ahí y son bastante interesantes como para que por ahí las analicemos juntos en una especie más de diálogo y espacio compartido el próximo lunes. ¿Les parece bien como propuesta? Bueno, vale. Sí, perfecto. Vale. Esto yo, como me van a pasar a buscar en un ratito, se los voy a pasar a los respectivos correos mañana cuando llegue de vuelta al estudio. Voy a tomar, me dijeron por ahí un correo que yo no tenía, me voy a poner los lentes de ver. ¿Me lo pueden repetir, por favor, al correo de Jessica era, no? Sí, por favor. Sí, dígame. Te lo envío. ¿Te lo envío al chat? A ver. Yo lo vi al chat porque estaba, a ver, chat tengo 3. Acá está. Ah, sí. JH. Un segundo, ¿eh? ¿Puede ser después de Torres un punto JT646? JH Jessica Torres .jt646@gmail. Bien. Y Marisa Helves. Sí, ahí se lo pasé. Del resto lo tengo. ¿Le llegó todo bien al resto la vez pasada? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, les recomiendo el trabajo práctico para el lunes que viene. Si me lo quieren mandar antes, me lo mandan. Y bueno, si no vemos el tema de responsabilidad en esta primera parte, por ahí nos va a quedar una segunda parte un poco más grosera. Pero bueno, ya será. ¿Estamos? Preferible verlo bien y a lo largo de 2 encuentros. Bueno, que tengan todos muy buena semana. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Gracias, muy amable. Bien, gracias, buenas noches. Chao, Francisco, estamos en contacto por ese tema que me pediste. Sí, te agradezco. Ok. Gracias. Por favor. Gracias, profe, hasta luego. A ustedes.